Bienvenidos a esta clase. El día de hoy nos toca ver lo que corresponde a conceptos de seguridad en red. Este tema está dividido en dos partes porque es un tema largo, ¿ya? Vamos a dar inicio. Como objetivos de este tema tenemos que explicar cómo las vulnerabilidades, amenazas y exploits pueden mitigar y lograr mejorar la seguridad en la red, ¿ya? Vamos a describir el estado actual de la seguridad y los vectores de datos, de pérdida de datos, describir las herramientas usadas por los actores de amenazas para atacar a las redes, describir los tipos de malware, los ataques comunes a las redes, explicar cómo las vulnerabilidades IP son explotadas por los actores de amenaza, explicar cómo los servicios IP son explotados por los actores de amenaza, describir las mejores prácticas de protección a la red y describir los procesos criptográficos usados por los datos en la transmisión. ¿Han escuchado ustedes los términos hacking? Sí, especialmente ocupado para hackear, lo que conozco algo. ¿Usted ha hackeado? No, ni idea. Eso sí, no sé. Ya. Bueno, básicamente vamos a hablar sobre los hackers, los accesos no autorizados, lo que son los sandboxes, porque es importante que ustedes tengan el conocimiento teórico para poder aplicarlo, ¿no? Eh, Iniciemos entonces. Vamos a hablar sobre el estado actual de la ciberseguridad. Tenemos los términos como son activo, vulnerabilidad, amenaza, exploit, mitigación y riesgo. Son términos de ciberseguridad que se utilizan en este medio. La carrera de ciberseguridad es toda una especialidad. Existen cursos de certificación solo para el área de ciberseguridad, tanto para redes como para el área de sistemas. Antes, los cibercriminales no necesitaban tener mucho conocimiento técnico. Más bien, antes necesitaban tener mucho conocimiento técnico. Ya, ahora no necesitan tener mucho conocimiento técnico porque prácticamente hay herramientas que están hechas y ellos se consiguen en la Deep Web y de esta forma logran hacer sus ataques, ¿sí? Entonces, tenemos los términos de seguridad activo. El activo es todo valor de la organización que hay que proteger. ¿Cuál será el activo más importante en una empresa? Contraseñas. La seguridad industrial. Ya dicen las contraseñas, Los datos del sistema. los datos del sistema, la seguridad industrial, todo es válido. Todas sus respuestas son correctas. En efecto, los activos incluyen desde las personas, equipos, recursos y datos. ¿Sí? Entonces, todo eso son activos, ¿ya? Y estos pueden existir vulnerabilidades. ¿Qué son las vulnerabilidades? Son las debilidades en un sistema, ya sea debido a su diseño o que podrían ser explotadas por un atacante.
Y la amenaza es un daño potencial que podría ocurrirle a un activo, ya sea datos o también a la funcionalidad de la red, para nuestro caso, que están aprendiendo redes. El exploit es un mecanismo que toma ventaja de una vulnerabilidad. La mitigación nos permite reducir la probabilidad de que ocurra un riesgo. Entonces tenemos que la seguridad de la red va a involucrar múltiples técnicas de mitigación. Tenemos los riesgos. Los riesgos es la probabilidad de que una amenaza explote la vulnerabilidad de un activo con el objetivo de afectar a la organización económicamente o hacer un ataque de negación de servicio, etc. Entonces, esto de los riesgos son medidos. Hay muchos estándares como la ISO 27001, COVID, Magerit, que tienen, por ejemplo, en ISO la 27005 nos permite, nos da las directrices o líneas para hacer un análisis de riesgo, o la 31000. Magerit también tiene su propia metodología. Entonces, aquí a nivel de riesgos, el dueño, los ejecutivos, al usted pasar el informe del análisis de riesgos, ellos deciden si aceptar el riesgo, si mitigar el riesgo, o si pasar el riesgo a una tercera persona, por ejemplo, asegurar los equipos de la empresa en una aseguradora. ¿Sí? Entonces, o prevenir de cierta forma el riesgo. ¿Ya? Entonces tenemos también lo que son los vectores de ataques a la red. El vector de ataque es todo lo que hace el atacante para poder entrar a la red y ganar acceso, ya sea a un computador, a un servidor, etc. Entonces, puede originarse el vector de ataque desde adentro de la red o puede originarse desde afuera de la red. ¿Ustedes cuál creen que sea más peligroso? ¿Un ataque dentro de la red o fuera de la red? Un externo. Fuera de la red. Fuera de la red. 2. ¿Quién más? Fuera de la red, hija. 3. Fuera de la red. Falta uno que dice. Fuera. ¿Cuál será? Ya, bueno. Generalmente todos pensamos que fuera de la red es lo peor, ¿no? Que puede pasar, pero en realidad la amenaza más peligrosa puede estar dentro de la misma red. ¿Por qué? Porque los empleados tienen acceso a dispositivos o información directa de la empresa. Entonces, el mayor riesgo que hay es dentro de la red. ¿Sí? O sea, fuera de la red, para proteger las amenazas externas, nos hay un firewall, como en este caso, que filtra la información. Pero, y a eso sumado, qué sé yo, se le conecta un ESA, un WSA. Entonces, esos son dispositivos, el ESA, que se encarga de revisar exclusivamente el correo electrónico, lo que entra y sale. Y el One Security Appliance, ese se encarga de revisar todo el web que entra y sale de la red exclusivamente. Y estos dispositivos están conectados al servicio de inteligencia de Talos, que es de Cisco.
Ellos se encargan de encontrar nuevas vulnerabilidades los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces siempre están descubriendo nuevas amenazas, nuevas brechas de seguridad. Entonces, tienen estos dispositivos que manejan listas de control de acceso siempre actualizadas. Las listas negras. Entonces, si es que hay alguna nueva lista negra que hayan descubierto, automáticamente actualizan con estos dispositivos. Continuemos. Tenemos la pérdida de datos. A nivel de pérdida de datos, puede ocurrir cuando alguien saca de la empresa por exfiltración, cuando es intencional, no intencional, cuando es robada, cuando fue perdida por fuera. Entonces esto puede causar pérdidas, daños como consecuencia de la pérdida de reputación, pérdida de ventaja competitiva, se pueden perder los clientes, se pueden perder los negocios, puede entrar en problemas legales. Hay un costo significativo y un esfuerzo de las partes de recobrar esta brecha de seguridad, ¿no? Pero eso cuesta, eso cuesta. Los profesionales de seguridad de la red deben proteger los datos de las organizaciones. La prevención de pérdida de datos, DLP. Estos controles deben ser implementados al continuar estrategias operacionales, tácticas y medidas de seguridad. Vamos a ver esta tabla donde están los vectores de pérdidas de datos con la descripción. Podemos tener, por ejemplo, por medio de correos, en redes sociales, pueden ser interceptados los correos, los mensajes capturados y revelar información confidencial. Dispositivos no encriptados. Entonces, si los datos que están almacenados están usando algún algoritmo encriptado y pueden tener información confidencial, ¿no? Los dispositivos de almacenamiento en la nube son muy sensibles a la pérdida de datos, porque si alguien accede, imagínense, hay una gran, puede ser por una debilidad en la configuración. Por medios de movibles, una flash memory, un DVD, etc. El hard copy se refiere a los datos que ya, por ejemplo, de los datos confidenciales, cuando ya no se van usados, deberían ser eliminados, ¿no? Vemos el significado exacto de esta palabra. Tiene la diapositiva. Shredded. Triturado. ¿Ya? Entonces aquí se recomienda que los datos confidenciales deberían ser triturados cuando ya no se requiere. Tenemos control de acceso inapropiado, tenemos passwords, tenemos debilidades en passwords que han sido comprometidos y pueden proveer al actor de la amenaza facilidad de acceso a la información de empresarial, ¿no?
¿Quiénes son los actores de amenaza? Ahora los dividen los hackers blancos, hackers gris, hackers de sombrero negro, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los hackers de sombrero blanco? Los hackers de sombrero blanco son los que se dedican a lo que es el ethical hacking. El ethical hacking, ahí usted no roba, sino que simplemente está haciendo su trabajo para proteger a la empresa, de encontrar brechas de seguridad, de tal forma que si es que las encuentra, las va cerrando, ¿no? O sea, hace porque ese es su trabajo, no para hacer daño. Los hackers de sombrero negro, sombrero gris, son personas que cometen crímenes y hacen cosas poco éticas, pero no para beneficio personal o para beneficio o para causar daño, ¿sí? Tenemos aquí los hackers de sombrero gris pueden revelar una vulnerabilidad a una organización afectada después de haber comprometido su red. Los hackers de sombrero negro, aquí sí estamos hablando ya de criminales, pueden comprometer el computador, la seguridad de la red, para ganar dinero, para obtener ganancias por razones maliciosas, hacen ataques. A nivel de evolución de los hackers tenemos los script kiddies, vulnerability broker, hacktivist, tenemos los cibercriminales, los state sponsored. Dentro de los script kiddies son, por ejemplo, adolescentes o gente sin experiencia que se encuentra por ahí algo que dice que va a hackear y empieza a jugar, ¿no? La idea, o sea, pueden causar daño sin saberlo, pero típicamente no es con fines de lucro. Luego tenemos los agentes de vulnerabilidad. Generalmente son hackers de sombrero gris quien tratan de descubrir exploits para reportarlas a, a quien les pague, ¿no? A veces por recompensas. Tenemos los hacktivistas, ustedes se han de acordar de Anonymous, de Julian Assange también, ¿sí? Protestan por alguna cosa, revelan secretos de un gobierno, información sensitiva y ejecutan ataques a redes, ¿sí? También tienen seguidores, ¿no? Los cibercriminales, estos son los hackers de sombrero negro. Los state sponsored, estos son, ustedes saben que cada país tiene un servicio de inteligencia. En este servicio de inteligencia depende del lado en que esté, para ser blanco o ser negro. Porque si yo pertenezco a mi país, a Ecuador, estoy trabajando para un servicio de inteligencia y me ordenan hackear la red de un país que supuestamente es enemigo de Ecuador, entonces para descubrir información sensitiva, ¿no? Entonces soy de sombrero blanco para mi país, pero soy de sombrero negro para el otro país. Entonces eso va a depender. No sé si por sus casas está lloviendo, pero aquí está que llueve bastante. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Inge, sí la escucho. Sí, Perfecto. Ya, chévere. que Dígame. por acá también llueve. Ah, ya. Ya, entonces tenemos aquí
Los cibercriminales ganan mucho dinero, se estima billones de dólares, y operan en una economía donde compran, venden eh, herramientas de ataque, por ejemplo, el exploit del código del día cero, servicios de botnet, bancos, troyanos, keylogger, etcétera. Entonces también trabajan con información privada y apuntan a redes de negocios, a redes empresariales. Yo tuve, por ejemplo, yo conocí a alguien del área de sistemas que decía que él consiguió un malware en la Deep Web, compró, y donde él iba a trabajar dejaba instalado su malware. Y dije, ¿pero para qué? Decía, es que si es que no me pagan, yo activo el malware. O sea, miren esa forma de trabajar. No es ético. Sí, pero y no se debe hacer eso, ¿no? Entonces tenemos aquí los hacktivistas. Los hacktivistas, como ya les había dicho, tenemos Anonymous, también el Syrian Electronic Army, y que es un otro grupo que lo ejemplifica como un grupo hacktivista, ¿no? Generalmente estos grupos no son bien organizados, según lo que lo reporta aquí, ¿sí? Y causan problemas significativos a los gobiernos. Causan problemas significativos a los gobiernos, les tienden a usar herramientas libres que están disponibles, ¿no? En el caso de este Syrian Electronic Army, ustedes pueden ver el logotipo de ellos. Es un grupo de hackers que más o menos apareció en el 2011 para soportar dice, bueno, aquí está en inglés, no, to support the government of Syrian president. Bueno, se relaciona con el gobierno sirio. Y dice que tuvo fuerte oposición política, etcétera. Pongamos, ya que estamos ya que le pusimos el logo de ese, pongámosle también del Anonymous. No la encuentro ahorita. Vamos, continuamos. Tenemos las herramientas de actores de amenazas, ¿no? Generalmente en los capítulos hay videos. Estos videos, si es que ustedes no tienen tiempo de ver la clase pregrabada porque es larga, entonces pueden ver estos videos cortitos que están en el material. Duran 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Aquí está la analogía entre lo que es Inge, las disculpe, herramientas. Dígame, una pregunta. ¿Esos videos están el link están en alguna ubicación o están aquí en la están, de- presentación? están dentro del material del curso de Cisco. Ah, en Y, Cisco. ajá, y la clase pregrabada está todita esta explicación a detalle. O sea, yo ahorita estoy yendo un poquito, o sea, no estoy profundizando mucho, ¿no? Ya, ya, gracias.
Ya, entonces, por ejemplo, tenemos aquí una relación entre las herramientas, el nivel de sofisticación sería de las herramientas utilizadas en más o menos por los años 90, ¿no? Los años 90, encontré la imagen del Anonymous. Espérense un ratito ya que estoy por aquí. Ya por los años 1995 más o menos, miren. Y la sofisticación de las herramientas de ataque. Tenían que tener un alto conocimiento técnico para poder usarlas. Y acá, en cambio, a nivel de herramientas de ataque, ya en la sofisticación son altas y el conocimiento no es muy alto. Tenemos ahora la evolución de las herramientas de seguridad. Tenemos herramientas para password crackers como el Medusa, Hydra, Rainbow Crack, John the Ripper, etc. Ya. Si ustedes de pronto están mal en una tarea o algo y quieren hacer una demostración de alguna de estas, durante la clase me avisan, bienvenidos, y así pueden recuperarse, ¿no? Tenemos las herramientas de hacking inalámbrico, como el AirCrack, Gizmed, el BIS, Stumble. Tenemos herramientas para escaneo de redes, como el Nmap, el SuperScan y el NGRIP Scanner, el Scan Tools. Para herramientas de packet crafting, que son para probar y testear la robustez de los firewalls, que son usados especialmente para lo que son paquetes forget. Hagámosle esto. Ya. Entonces tenemos que entre esas herramientas está el SCAPI, SOCAT, Yersinio, el NPING, Nemesis. Ya. Aquí esto significa paquetes falsificados hechos a mano, ¿no? Packet crafting. Crafted forget paquetes falsificados hechos a mano para esto. Tenemos los paquetes de sniffers. Estas herramientas son usadas para capturar, analizar paquetes con herramientas tradicionales de Ethernet y WLAN. Tenemos Wireshark, que ustedes ya lo han manejado. Generalmente se trabaja a la par con TCP/IP, EtherCAT, Paros, etc. Entonces hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para lo que es pruebas de penetración. También tenemos los detectores de rootkit. Ya, aquí se chequea la integridad de un directorio y archivo. Es usado por los hackers de sombrero blanco para detectar rootkits instalados. Ejemplo, tenemos AID, PF, OpenBSD, Packet Filter. Tenemos los fuzzers para buscar vulnerabilidades. Los fuzzers son herramientas usadas por actores de amenaza para descubrir una vulnerabilidad de la seguridad en el computador. Ejemplos de fuzzer incluye el Skifish, WebPT, W3AF. Tenemos las herramientas forenses. Estas son usadas por los hackers de sombrero blanco para evidenciar si es que hay alguna vulnerabilidad, seguir la pista, sacar la evidencia en una red. Ejemplo, tenemos el Helix, Maltego, Encase. Tenemos los debuggers. Los debuggers son herramientas usadas por los hackers de sombrero blanco para hacer ingeniería inversa.
También tenemos que es usado para analizar malware, herramientas de depuración, como por ejemplo el IDA-Pro y Immunity Debugger. Tenemos los sistemas operativos para hacking, ahí está el Kali Linux, el Black Box Linux, herramientas de encriptación, como por ejemplo está el VeraCrypt, el CipherShare, el OpenSSH, el OpenSSL, el Tor, etc. Herramientas de explotación de vulnerabilidades, el Core Impact, herramientas de ingeniería social, etc. De vulnerabilidades de escáner está el Nipper, Core Impact, Nessus, Sites. Ahora tenemos los tipos de ataques. Tenemos los tipos de ataques. Uno de ellos es el eavesdropping. ¿Ya? Esto es cuando un actor de amenaza captura y escucha el tráfico de la red. Este ataque también se conoce como sniffing o snooping. Aquí el actor de amenaza está escuchando el tráfico de la red. Tenemos los ataques de modificación de datos. Aquí el actor de amenaza ha capturado el tráfico de la empresa y pueden alterar los datos en el paquete sin el consentimiento del emisor o el receptor. Se imagina que lo que es que usted envíe una transacción bancaria, un paquete donde está una transacción bancaria. Y eso se ha capturado y antes de que llegue se ha alterado el valor. Y estaba enviando $100 y ahí le pusieron un 0 adicional. Tenemos los ataques basados en password. Ya, aquí los actores de amenaza descubren una cantidad de una cuenta de usuario válida, ¿sí? De tal forma que tenga los mismos privilegios que un usuario real. Y pueden validar esta cuenta para sacar más información de otros usuarios, información de la red, cambiar, hacer cambios en las configuraciones en la red en el servidor, modificar, cambiar el enrutamiento, borrar los datos, etc. Tenemos los ataques de denegación de servicio. Estos ataques generalmente tratan de, ¿cómo sería? De acceder a los hosts, de la red con tráfico de tal forma que lo hacen sobrecargar o caer, ¿sí? Y pueden bloquear el tráfico, lograr causar pérdidas de datos, accesos no autorizados. El man in the middle, como su nombre lo indica, es un hombre que está en la mitad, que ese es el atacante, está entre el emisor y el receptor capturando información de tal forma que algún rato encuentra algo que le interese para hacer otro tipo de ataque. Tenemos los ataques de clave comprometida. Entonces, si obtiene una clave secreta, o sea, es el éxito, ¿no? Porque ya asegura que se va a poder comunicar por dentro de la red, o sea, se metió a la red del atacante. Tenemos el sniffer attack. Dentro de este sniffer attack, es una aplicación, el sniffer es una aplicación que puede leer, monitorear, capturar datos de red y leer paquetes. Si los paquetes no están encriptados, un sniffer proporciona una vista completa de los datos dentro del paquete. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, Inge. ¿Todo claro? O sea, claro, claro, no, pero toca estudiar un poco más. Ya, ¿qué no está claro?
O sea, la explicación está clara. Lo que pasa es que deberíamos, bueno, de mi parte se debería estudiar un poco más para saber cómo está la impresión. Claro, bueno, eh, para ustedes es un tema, no es fácil. O sea, aparentemente es un capítulo teórico y se ve bastante, se abarca bastante teoría. Y hay temas, terminología nueva, que ustedes no están familiarizados. Entonces sí hay que estudiar un poquito. Bueno, es un libro. Entonces tenemos ahora el malware. ¿Qué es el malware? ¿Qué es el malware? Inge, una Dígame. pregunta. Un ¿Mm? hacker puede, por ejemplo, o sea, apagar, si por ejemplo mi computadora está apagada y un hacker puede prender para ver lo que yo estoy haciendo o no. No, si está apagada no puede prender. Tiene que Ah, estar prendida. Ajá. tiene que estar prendido. Sí, incluso puede acceder a la cámara de A su la portátil, sí, sin que se dé cuenta, le puede estar viendo. Puede estar, y muchas veces hace, o sea, le está viendo y hace que se apague hasta el foquito de la cámara, ya. del celular y todo. Entonces, miren todo lo que pueden hacer. Ya, entonces veamos ahora, hay que tener por cultura general, a pesar de que estos son temas que ya se manejan, cuando han de haber tomado tips y todo, han de haber visto un poquito de esto. Bueno, en malware hay bastante tipo de malware, hay virus, gusanos, troyanos, etc. Y de los troyanos hay igual una clasificación, ¿no? Entonces, descubren una brecha de seguridad y por ahí se meten y atacan. Por ejemplo, tenemos aquí que el primer tipo de malware, el más común, es el virus. Ese es el más común. Los virus generalmente requieren de la acción humana para propagarse e infectar a otras computadoras. Este es el concepto básico. Pueden adjuntarse a un archivo, a un código, a un software, a documentos, etc. Cuando usted abre, el virus se ejecuta e infecta el computador. A los varones especialmente les gusta recibir los correos o han caído, díganme en quién no ha caído, en esa que dice, tu artista favorita está haciendo striptease, abre, se infectó la computadora. Entonces tenemos aquí que los virus pueden alterar, corromper, borrar, eh, todo un disco duro, un drive. Puede causar problemas al bootear, corromper aplicaciones, enviar capturas con información sensitiva a atacantes, acceder y usar cuentas de correo. Tenemos que, veamos la traducción esta de Leidmans, exacto. Ya acá dice que puede permanecer inactivo, dormant, como dormido, puede permanecer inactivo hasta que sea convocado, summoned convocado por el actor de amenaza, ¿no? Así es, y pasa eso. En cuanto a, también tenemos los virus que son de boot sector, los virus de firmware, los virus de macros de los archivos de Office, los virus que atacan a programas y se pegan a los ejecutables, los virus de script. ¿Sí? A nivel de los de virus y caballos de Troya, tenemos que los caballos de Troya, los que los pone aquí los Trojan Horses, estos pueden ser de algunos tipos. ¿Alguien sabe la historia del caballo de Troya?
Sí, A ver, cuéntenos lo que usted sabe un poquito. entraron engañados dentro de un caballo de Troya a un, se podría decir, estamento militar. Las tropas contrarias en el caballo de Troya esperaron a lo que los enemigos se duerman y los atacaron y los mataron. Ajá. Les hicieron una trampa. ¿Perdón? Sí, exactamente, es como una trampa, ¿no? O sea, dentro del caballo de Troya ¿qué sería está el enemigo, ¿sí? Dentro del caballo de Troya está el enemigo. Un caballo de Troya chiquito. Qué bonito. Estas diapositivas están bien tristes. Son Ahí dentro. imágenes, son las originales de Cisco que nos dieron, pero sí están de personalizarles aún. Ya, entonces, sí, en efecto es como la historia que nos contó su compañero, ¿no? Entonces, como una trampita, y aquí la divide en varios tipos. Los caballos de Troya de acceso remoto, que habilitan accesos remotos no autorizados, los de envío de datos, que proveen los actores de amenaza con datos sensitivos, password, los destructivos que corrompen y borran archivos. Tenemos los de proxy, que usan los computadores de las víctimas como un dispositivo de origen para lanzar ataques y ejecutar actividades ilegales. Los de FTP, que activan la transferencia de archivos no autorizados. Los de Disabler. Vamos, ¿qué es Disabler? Allá, los deshabilitadores de software de seguridad. Tenemos que, por ejemplo, le bajan el antivirus, le detienen el firewall. Tenemos los de denegación de servicio, ¿sí? Que hacen que se detenga una actividad o se ejecute más lento. Los keylogger, que tratan de robar información confidencial, como son los números de tarjetas de crédito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, le mandan un formulario falso, etcétera. Ahora tenemos otros tipos de malware, ¿sí? Como por ejemplo el adware. En el adware le mandan información que aparentemente que le asusta, ¿no? ¿Sí? Y, qué sé yo, con una información que no es verdad, pero TAS se le despliega ahí. Entonces le asusta con algún anuncio de que su computadora le va a pasar algo, o le mandan un correo y le dicen, necesito que pague tanto de dinero, si no va a publicar en redes sociales lo que usted estuvo el fin de semana en un nightclub con una chica, etcétera, ¿ya? Entonces, le mandan para hacerle asustar. Si en realidad coincide que usted hizo eso y pagan, ya nada. Tenemos del ransomware. Aquí cogen la información, la encriptan y luego le piden un rescate. Cuando usted paga el rescate en Bitcoins, le mandan una clave para desencriptar la información. Pero aquí nada le garantiza de que le van a mandar la clave. Mucha gente ha pagado y no han enviado la clave. Lo que hay que hacer aquí es ese rato apagar el computador y llevar con alguien que le analice, le saque la información a nivel lógico. O sea, no tiene que hacer nada más que ese rato desconectar, urgente. Ya.
Luego tenemos los rootkits. Aquí es usado para ganar acceso a las cuentas del administrador de alto nivel. Son difíciles de detectar. Estos rootkits pueden alterar los firewalls, la protección antivirus, el sistema de archivos y aún los comandos del sistema operativo, etcétera, ¿no? Pueden abrir puertas, abrir puertos para que se metan los atacantes a la PC, permitiéndoles cargar archivos o instalar nuevos software basados en un ataque de denegación de servicio. Claro, aquí tiene que estar el computador prendido. Los rootkits, las herramientas de rootkit deben ser usadas y removidas completamente. O sea, cuando se detecta esto, reinstalar el sistema operativo. Es requerido según lo que nos sugiere. Tenemos el spyware, que es un poquito parecido al adware, pero recoge información acerca del usuario para enviar a los atacantes o autores de amenaza sin su consentimiento. Ya, entonces, reúne información como datos personales, datos financieros, etc. Imagínense lo que es esto para alguien que está participando en unas elecciones. Entonces, qué sé yo, sacan información y se enteran de su historial médico y lo usan, ¿no? O lo usan también como ingeniería social, como adware, que puede ser que diga le quedan pocos años de vida a tal candidato. Entonces la gente decide no votar por ese candidato, se influye. Los gusanos, en cambio, tenemos aquí, propaga automáticamente sin la acción del usuario, explota vulnerabilidades, un software legítimo usa las redes para buscar a otras víctimas con la misma vulnerabilidad. ¿Qué más dice aquí? De intento, ya, le puede volver lento y disrumpir las operaciones de la red. Luego tenemos los ataques comunes de la red. Tenemos los ataques generalmente de reconocimiento, los ataques de acceso, los ataques de denegación de servicio. Entonces hay también varias formas de mitigar estos ataques. Primero veamos los ataques. Miren, aquí hay otro video que está en la plataforma Nedacat. Tenemos los ataques de reconocimiento. Estos nos permiten recoger información. ¿Qué es lo que hace primero el atacante? El atacante usa este tipo de ataque para acceder para tratar de descubrir lo que no está autorizado y mapear los sistemas, servicios, encontrar vulnerabilidades, reconocer ataques de acceso de precedencia o de denegación de servicios. Aquí podemos observar algunas de las técnicas utilizadas por los actores de amenaza para conducir los ataques de reconocimiento. Por ejemplo, ejecuta una consulta a la información del destino donde va a ser atacado. Le googlea, ¿no? Le googlea la empresa, hace una búsqueda, ¿sí? Usa herramientas de búsqueda como el WHOIS. ¿Sí han usado el WHOIS? ¿Han usado el WHOIS? No, Inge. No. No, Inge, la verdad. A ver, ahorita abran una página y ¿Qué dijo? búsquenla en el WHOIS. Quiz.
Este. Ah, juicio. Ahí ustedes ponen un dominio y les sale la dirección IP. Juiz.net. Ahí, por ejemplo, pongan www.uisrael.edu.c. ¿Qué les sale? Tenemos también lo que es el barrido de ping. ¿Sí? Ahí es el ping de la muerte que utilizan para denegar servicio. Tenemos iniciar un escaneo de puertos. ¿Qué más tenemos aquí? Escáneres de vulnerabilidades, como el Core Impact, Nessus, Swine. Tenemos herramientas de explotación, de ejecución, como el Core Impact, SQL Map, Social Engineer Toolkit, NetSparker. Este es un cambio bien amplio, bien amplio. Sí. Tenemos ahora los ataques de acceso. Tenemos los ataques a passwords, los spoofing attacks. En los ataques de password, el actor de amenaza va a tratar de descubrir claves secretas o claves críticas para ingresar a los sistemas. En los ataques de spoofing, acá los más comunes es el IP spoofing, el MAC spoofing y DHCP spoofing. Estos ataques de spoofing los veremos a detalle más luego. Hay otros ataques como explotación de la confianza, redirección de puertos, de man in the middle, buffer overflow. A nivel de ingeniería social también tenemos bastantes tipos de ataques, como los que ustedes pueden ver aquí, el de pretexting, que pretende ser una persona o un personal o para robar datos financieros. El phishing va a pescar quien cae, ¿no? Sí, entonces, usted abre una página que parece legítima, pero en realidad no lo es, de un banco, por ejemplo. Y de ahí dice, qué sé yo, les llega un correo, usted se ha ganado el sorteo del Banco del Pichincha de $10,000. Para que se le acredite la cuenta, debe ingresar la información de su tarjeta. Y usted, rapidito, ingresa la información de la tarjeta, toma. Por ahí ya le robaron plata. Entonces, aparentemente era la página del banco, pero en realidad no, era para quien cae. Tenemos el spear phishing. El actor de amenaza crea un ataque que está específico para una dirección o individuo. El spam, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Se suscribieron a algo y empieza a llegarles, pero 2 correos o 3 diarios de lo mismo. Y ya usted ya no quiere que les llegue y le sigue llegando. Y entonces, otro que tenemos, el something for something. Por ejemplo, dice, también llamado quid pro quo. Le ofrecen intercambiar algo por un regalo. Sí, tenemos el baiting. En el baiting es cuando usted deja, por ejemplo,
o se encuentra una flash memory en el baño, la coge y dice, wow, 20 gigas, se me olvidó. Coge, mete en la computadora, chao. Ahora hasta hay flash memories con capacitores. Usted nunca debe meter una flash memory que no es suya en su computador, porque puede tener malware, ¿sí? Usted al coger eso, está cayendo en este ataque, en el de baiting, de ingeniería social. El impersonation, este tipo de ataque, es donde un actor de amenaza pretende ser alguien que no se ha ganado la confianza de una víctima, ¿no? Tenemos el tailgating. Aquí, una persona autorizada, o sea, alguien, a ver cómo sería. Empieza a hacer el seguimiento de una persona autorizada para ganar acceso a un área segura. El shoulder surfing es cuando alguien se pone tras suyo y empieza a ver, ¿no?, qué clave pone. Y a mí se me ha pasado, se han puesto al lado mío alumnos y han tratado de ver las preguntas del examen, así. El dumpster diving. Trata de descubrir documentos confidenciales. Entonces, como ven, son múltiples ataques de ingeniería social y también hay herramientas o conjunto de herramientas diseñadas para ayudar a los hackers blancos y a profesionales de seguridad para crear ataques de ingeniería social, pero para probar sus propias redes. También aquí es importante que las empresas eduquen a los empleados sobre los riesgos de ingeniería social que pueden existir y desarrollar estrategias para validar identidades sobre teléfonos y correo, etc. Bueno, ahí esa gráfica muestra las prácticas recomendadas que deberían ser seguidas por el usuario. Hay un laboratorio de ingeniería social. Aquí tenemos otro video, mire. Son videos cortitos de estos. Ahora tenemos los ataques de denegación de servicio y de denegación de servicio de distribuir. Como su nombre lo indica, van a denegar el servicio, interrumpir el servicio de la red, de un servidor web, etcétera, de aplicaciones. Entonces tenemos que pueden suceder por sobrecarga de la cantidad de tráfico. Envían el atacante una cantidad de datos a la red, ¿no?, exorbitante, que no va a poder manejar. Esto causa la transmisión y que la respuesta sea lenta y puede colapsar el servicio. Tenemos la otra que es los paquetes de formato malicioso. Aquí el actor de amenaza envía los paquetes maliciosos al host o a una aplicación y no va a poder manejarlo, ¿no? Esto va a causar que reciba dispositivos y los ejecute muy lento. Tenemos los ataques de denegación de servicio que ya habíamos mencionado, que van a interrumpir la comunicación, van a causar pérdidas de dinero. Sí, estos ataques son simples de conducir, aún por los actores de amenaza que no tengan muchas habilidades. Los de denegación de servicios distribuidas son similares a los ataques de DOS, pero se originan desde múltiples orígenes coordinados. Imagínense si alguien manda un ping de la muerte y a la vez
mandan un grupo de hosts, el mismo ping al servidor. Lo colapsan, ¿no? Tenemos aquí las vulnerabilidades IP y amenazas IP. Aquí hay otro videíto. Veamos qué pasa con IPv4 y con IPv6. A nivel de ISMP no podemos tener ataques, ¿sí? Los actores de amenaza usan los pings, los mensajes de los pings ISMP para descubrir las subredes, hosts, redes protegidas y generan ataques de inundación, ¿no? Los flood attacks alteran las tablas de enrutamiento. Tenemos los ataques de amplificación y reflexión. Aquí los actores de amenaza tratan de prevenir los usuarios legítimos del acceso a la información o servicios usando estos ataques. Tenemos los ataques de address spoofing. Aquí los actores de amenaza atacan o cambian la dirección IP de un paquete. Tenemos los ataques man in the middle, MITM. Un hombre está entre el emisor y el receptor y está capturando la información, está monitoreando hasta que inspecciona y va inspeccionando los datos capturados, puede alterar los paquetes y enviar información a otro destino. Tenemos el session hijacking, donde los actores de amenaza ganan acceso a la red física y luego usan un ataque de hombre en el medio. Entre los ataques de ICMP, los actores de amenaza lo usan para reconocer, hacer un escaneo de ataques, ¿sí? Entonces envían información que han reunido, hacen un mapa de la topología, descubren qué hosts son alcanzables, identifican el host del sistema operativo, determinan la versión del sistema operativo, determinan el estado del firewall. El actor de amenaza también puede usar ICMP para lo que son ataques de denegación de servicio, ¿no? Tanto ICMP versión 4 e ICMP versión 6 también son susceptibles a este tipo de ataques ICMP. En la red se debería tener un acceso estricto al filtrado de ACLs. Miren, esto es súper importante. Tener un filtrado de ACLs al acceso con ICMP, porque si lo dejamos así abierto, estamos dejando un hueco de seguridad en nuestra red. Ya, entonces, este filtrado específicamente en la parte perimetral para evitar, para prohibir el ICMP desde el Internet en caso de que de grandes redes, ¿no? Donde haya dispositivos de seguridad tales como firewall, IDS, que son los que detectan estos ataques y generan alertas a los analistas de seguridad. Los mensajes que son de interés ICMP, ojo, estos mensajes de ICMP son de interés para los atacantes. Ustedes han visto que cuando ustedes hacen un ping, ahí les suele salir unos mensajes, ¿cierto? ¿Recuerdan qué mensajes les ha salido? Cuando usted hace un ping, El exitoso. O algo de solo los exitosos le han salido en Packet Tracer, dice. Ya. denegados también.
Miren, todos estos mensajes les, les puede salir. Por ejemplo, ICMP Echo Request y Echo Reply, ICMP Enrichable, ICMP Max Repli, ICMP Redirect, ICMP Router Discovery. Veamos el Echo Request y Echo Replay. ¿Han visto este mensaje? Dice, este es usado para ejecutar la verificación de los hosts y ataques de negación de servicio. El Unreachable. Sí, ese sí no me van a decir que no les ha salido nunca. Ya, este es usado para ejecutar lo que es los ataques de escaneo, ¿no? De reconocimiento y escaneo. Sí, entonces, hace un ping y le sale un reachable. Bueno, ya sabe que no. Está haciendo un ataque de reconocimiento. Entonces, para ver que sí está disponible. Max Repli. ICMP Max Repli. Es usado para mapear la red interna. ICMP Redirects. Es usado, mandémosle esta palabra Lure, no sé qué es. Dice, esto se utiliza para atraer a un host de destino a enviar todo el tráfico a través de un dispositivo comprometido y crear un ataque man in the middle, dice. El redirect. El ICMP Router Discovery, usado para inyectar rutas falsas en la tabla de enrutamiento de un host destino. Imagínense lo que es que le cambie la tabla de enrutamiento. Uy, miren, aquí hay otro pequeño video. Tenemos los ataques de amplificación y reflexión. Sí. Entonces aquí se puede observar que primero está un atacante. Estos ataques se utilizan para atraer a un host de destino para enviar todo el tráfico a través de un dispositivo que está comprometido y crear un ataque de hombre en el medio. En este caso, esta es la víctima. ¿Sí? Los atacantes a menudo usan técnicas de amplificación y reflexión para crear estos ataques de denegación de servicio. Este es un ataque conocido como Smurf, o sea, como pitufo. Se utiliza para abrumar a un host objetivo, que en este caso sería este. En la actualidad existen nuevas formas de hacer este ataque, como los ataques basados en DNS, los ataques de amplificación del protocolo en tiempo real NTP, donde tenemos también que los actores de amenaza usan ataques de agotamiento de recursos para bloquear un host objetivo o consumir los recursos de la red, ¿no? Tenemos ahora los ataques de address spoofing attacks, de suplantación de direcciones. Estos ocurren cuando se crea un paquete con una dirección IP falsa de origen, ya sea ocultando la identidad del emisor y que posee otro usuario legítimo, ¿no? El spoofing es usualmente incorporado en otros ataques, tales como los ataques de pitufo, que vimos hace un ratito. El ataque spoofing puede ser, se lo llama no ciego o se lo llama ciego. El non-blind spoofing o blind spoofing. Aquí en el no blind spoofing
En la suplantación de identidad no ciega, el actor de amenaza puede ver el tráfico que se envía entre el host y el objetivo. O sea, no ciego, ve el tráfico. La suplantación de identidad no ciega va a determinar el estado de un firewall y la predicción del número de secuencia. También puede secuestrar una sesión no autorizada. Y miren, aquí estamos hablando de secuestro de información, de una sesión. ¿Sí? Imagínense lo que es esto, secuestro de una sesión no autorizada, que ustedes ni siquiera se hubiesen imaginado que puede existir. Luego tenemos el blind spoofing, o spoofing a ciegas, en donde el actor de amenaza no puede ver el tráfico que se envía entre el host y el objetivo. La suplantación ciega se usa en ataques de denegación de servicio. Los ataques de suplantación de direcciones MAC se utilizan cuando los actores de amenaza tienen acceso a la red interna. Alteran la dirección MAC del host que coincida con otra dirección MAC conocida de un host objetivo. Aquí estamos hablando de cosas graves. Miren acá, secuestro de sesión. Aquí, alteración de las direcciones MAC. La de destino. ¿Sí? Entonces, son cosas que sí suceden. ¿Ustedes creen que TCP y UDP son seguros? ¿Puede repetir la pregunta, Inge? ¿Ustedes creen que TCP y UDP son seguros? No, 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 Inge, UDP, no, igual. Veamos por qué no. Aquí se puede observar el segmento, la cabecera de TCP. Bueno, ustedes saben que estos dos protocolos son de la capa de transporte en el modelo OSI. El TCP provee entrega confiable y UDP no. Ya, entonces tenemos aquí en varios bits, de 6 bits exactamente, destinados para lo que es el control del segmento TCP. Que figuran acá, ¿no? URG nos dice que es urgente, ACK, de acuse de recibo, PSH, de función push, RST de reset, sin de sincronización, fin, que ya no se va a enviar más datos. Ya, estos son los 6 bits de control que tiene la cabecera TCP. Aparte de proveer entrega confiable, también tenía lo que es el control de flujo y la comunicación stateful. Es decir, aquí se manejaba el three-way handshake, ¿no? Entonces, como parte de ser un protocolo confiable, teníamos ejemplos de protocolos que trabajaban con lo que es el TCP. Entre ellos estaba el HTTP, el SSL, TLS, el FTP, ¿sí? Y aquí vamos a ver los pasos, el three-way, ¿sí? Del TCP. Primero, el cliente inicia una petición al servidor y recibe esa petición. Luego, el servidor envió un acuse de recibo de que envió esa petición y luego el cliente envía el acuse de recibo de que recibió, ¿sí? Ese sería el three-way. Pero, ¿qué sucede en un ataque TCP? ¿Sí? Acá el atacante envía múltiples SYN. Acuérdense del SYN acá. SYN formaba parte de los bits de control para sincronizar el número de secuencia. Entonces acá, aquí lo normal es 111 y aquí, pero el atacante envía muchos SYN, peticiones de SYN al servidor web.
¿sí? El servidor web empieza a replicar cada una, ¿sí? Y espera que se complete el proceso three-way handshake. Pero el actor de amenaza no responde los SYN ACKs. A ver, regresemos acá. Acuérdense. Uno, envía el SYN. Segundo, envía el acuse de recibo. Y este debe enviar el otro acuse de recibo para que se termine el proceso de three-way. Pero aquí, este envía muchos SYNs y el servidor web da la respuesta de acuse de recibo. Pero aquí el actor de la amenaza no responde a ese SYN. ¿Sí? ¿Se imaginan cómo se queda el servidor web? Por eso está el signo de interrogación. Se queda esperando que se complete el proceso three-way handshake. ¿Sí? Acá tenemos el usuario válido que no puede acceder al servidor web porque tiene demasiadas peticiones sin completar. Miren esta parte. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto? ¿Está claro esta parte? ¿Está claro esta parte? No. Sí, Sí, Inge, sí está bien. A ver, básicamente entonces teníamos que el atacante envía las SYNs al servidor web, el servidor web contesta, pero el atacante no envía el acuse de recibo para completar el three-way handshake, ¿sí? Entonces, mientras que este usuario legítimo no puede acceder al servidor web porque este está ocupado esperando una respuesta. Ya. La terminación del proceso de la sesión TCP usa un proceso de intercambio four-way, de 4 vías en cambio. Cuando el cliente no tiene más datos que enviar en el string, envía un segmento de fin, ¿sí? Entonces envía el fin, el ACK, envío el fin y el ACK. Existen 4 pasos. Un vector de amenaza podría ser un TCP reset y enviar un paquete que contiene, que está suplantado y un TCP RST para uno de ambos puntos, ¿no? El secuestro de una sesión TCP es otra vulnerabilidad de TCP. Entonces, en TCP, ¿qué nomás teníamos? Haciendo un resumen. El servidor. Y a ver, qué vulnerabilidades nomás se maneja en TCP? Tiene que quedar claro. Esta es una, el TCP Sync Flood Attack. El atacante envía muchos SYN, peticiones SYN al servidor. El servidor contesta con acuses de recibo, pero el atacante no completa el tercer paso para que se termine el proceso three-way. Mientras tanto,
queda sin servicio, sin acceso al servidor web, este usuario legítimo. Este es el TCP sin flujo de ataque. Acá, en el proceso de culminación era de 4 vías. Acá, el atacante puede alterar o robar un paquete y cambiar a un reset, ¿sí? A un TCP/RST en uno de los puntos. Y el otro, tenemos un secuestro de sesión TCP. ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Sí. Ya. Tenemos ahora aquí ahora en UDP. UDP, bueno, es un protocolo también de la capa de transporte, pero ¿cuáles eran las características? A ver, háganme acuerdo. ¿Cuáles eran las características de UDP? A diferencia de TCP, De la capa de transporte, ya ni idea. pertenece a la capa de transporte, ¿qué más? A Es de las 10 tengo que ser deberes, no he hecho nada de deberes. ¿Sabes que llegué a las 4 justo para esa clase más aburrida de semana? Ya. Que no es seguro, Inge, no es seguro para el Ya momento también que estaría llegue diciendo, ni la se le entendía información. ya. A ver, Anderson, se encuentra en clases, David. ¿Quién está hablando? Que de una clase aburrida. No. Yo estoy respondiéndole la pregunta, Inge. La UDP que no es seguro al llegar la información. No dije, a mí me llamaron, pero es por unas clases que me están dando a mí en el trabajo. Es que me llamaron del trabajo y me estaban dando unas clases de comunicación de antenas y no les entendía y estaba aburrido y por eso me puse mejor en la clase de usted. Y ya me colgaron ahorita. Perdón, hija. Pero, bueno, si contesta el teléfono, póngale en No, es mute. que justo ahorita Pero, me llamaron y por eso ya no avancé, ya me colgaron también. Disculpe, hija, perdón. ya. Bueno, sí. Ya, Inge, ahora sí le respondo yo, Inge. Sí, por favor. Ya. Bueno, hasta donde yo sé, UDP es que no es tan confiable, ¿no? Al momento que se necesita que llegue la información a un dispositivo, digamos, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque si, qué sé yo, si el internet es malo, si se te cortó la transmisión, no te llega la información completa, ya se perdió ese lapso de información. Ya. Bueno, eso no es. Gracias. Muchas gracias. Bueno, UDP, bueno, en TCP se dividía en segmentos, ¿no? Y estos segmentos, antes de ser entregada la información, el router se encargaba de ordenarlos y ahí no podía faltar ningún segmento y ahí entregaba. Mientras que UDP basta que llegue, que tenga la información de destino y envía. Lo divide igual en segmentos, pero no importa el orden en que llegue. Y si se pierden, tampoco importa. Y entonces sí se puede perder un poco, ¿no? Pero más que eso, o sea, aparte de eso y de la ligereza de este protocolo y de, por ejemplo, Voz sobre IP trabaja muy bien con este protocolo. Si se utiliza este protocolo, la parte de seguridad debe ser aplicada ya a nivel de software, ¿no? Tenemos aquí el puerto origen, puerto destino, la longitud y el checksum. Vamos a ver ahora los ataques UDP. UDP dice no está protegido para encriptación. Usted puede añadir encriptación a UDP, pero no está disponible por defecto.
La pérdida de encriptación significa que cualquiera puede ver el tráfico UDP, puede cambiarlo y enviarlo a su destino. Entonces tenemos aquí el ataque de inundación de UDP, donde el actor de amenaza usa herramientas como, miren aquí, vamos a poner estas herramientas en negrilla. No, subrayémoslas. Usa herramientas como por ejemplo el UDP Unicorn o Low Orbit Ion Cannon. Estas herramientas envían paquetes de inundación de UDP con frecuencia alterados, el host, el servidor, en la subred, y el programa hace un barrido a través de los puertos conocidos, tratando de encontrar puertos cerrados. Esto va a causar que el servidor replique haga un repli con XMP con el mensaje unreachable, ¿sí? Eran los mensajes que vimos hace un ratito, porque hay muchos puertos cerrados en el servidor. Esto crea mucho tráfico en el segmento, el cual se usa, que hace que sobrepase el consumo de ancho de banda, y es un resultado parecido a un ataque de denegación de servicio. Ahora tenemos los servicios IPs. Dentro de los servicios IPs podemos obtener las vulnerabilidades ARP. Entonces aquí, a nivel de ARP, puede haber los ataques a la tabla CAM, a la tabla MAC, donde cambian la tabla MAC, la ponen como que fuera un atacante, le hace creer al switch que tiene una MAC address diferente. Ahí está el MAC address spoofing. Y de esta forma, o satura la tabla MAC también, satura la tabla CAM con direcciones MAC falsas, de tal forma que cuando quiere utilizar un host de la red legítimo, está lleno, ¿no? Está lleno. Tenemos el envenenamiento de la caché ARP. Aquí dice que puede ser usado para lanzar varios ataques man in the middle. Entonces tenemos, por ejemplo, uno dice una PCA requiere una MAC address de su default gateway RU, por lo tanto envía una petición ARP a la MAC address 192.168.10.1. Como paso 2, R1 actualiza la caché ARP con la IP de la MAC address de la PCA. Luego envía un repli a la PCA. Luego lo actualiza la caché ARP con la IP y la MAC address de R1. Y el actor de amenaza luego envía dos ARP suplantadas, las replica a la MAC address para la dirección IP indicada. La PS actualiza la caché ARP con su valor de gateway por defecto, el cual apunta ahora al actor de amenaza. Entonces envenena. Este es un ataque de envenenamiento de ARP. Tenemos los ataques de denegación de servicio. Ya, nos vamos a quedar ahí, hasta aquí. Y tal vez tienen alguna pregunta hasta aquí. Y van a ir abriendo el workshop de Python. Van a ir abriendo el workshop de Python, ¿no? Van a ingresar a la página de NetAcad, al workshop. Van a abrir Python.
Vamos a entrar a la segunda parte de nuestra clase, que es ver el workshop. ¿Se pudieron registrar en Talentbridge? ¿Qué parte está el workshop? En la clase anterior habíamos visto las operaciones de Python, el uso de operadores aritméticos, que era la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, operadores booleanos, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, igual igual. Hasta ahí quedó claro, ¿cierto? Vimos el uso también del comando print. Usamos el shell y aprendimos a crear un nuevo programa usando el if. Hasta ahí es donde llegamos. ¿Ya tienen el workshop? Inge, ya está ahí. Ya le estoy abriendo, Inge. Ya, muy bien. Voy a compartir toda mi pantalla. Vamos a abrir el IDLE de Python. Vamos a abrir el workshop para que ustedes puedan ir trabajando. ¿Ya? Inge, disculpa una consulta. Inge, yo no tengo esa plataforma, no me sale a mí así. ¿Quién? A mí, ¿Cuál es Aaron su nombre? Mejía. Aaron Mejía, ahí Álvaro Fernando. ¿Qué le ayudo? Por favor. Vamos ingresando a los módulos. El resto vaya probando el comando print. Acuérdense la definición de una variable. Me ayuda con su otro apellido, señor Aaron. Aaron, ¿qué más? Hola. Sí, disculpe, Inge Mejía. Ay, Listo. ya, Inge, muchas gracias. Ya, entonces vimos ya prácticamente la sección 1. Estamos en la sección 1.1, que también ya vimos. Ya iniciamos la sección 1.2. Usamos el shell como calculadora. Usamos el comando print. Abrimos el idle. ¿Sí? Y hicimos file new file para abrir un nuevo programa. Vimos el comando type. Aquí poníamos type, paréntesis, por ejemplo, un número y me salía el tipo de dato. Si ponía type, un paréntesis, un número decimal, nos salía que era, me sale error porque le puse con coma. Y hay que seguir la sintaxis, ¿no? Me dice que es flotante. Si poníamos una cadena,
entre comillas, nos va a salir que es str string. ¿Ya? Si poníamos true, nos va a salir que es booleano. Ya. Imprimimos, definimos también aquí lo que es varias variables de tipo cadena y la concatenamos dentro de un print con el operador más para concatenar cadenas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Es importante considerar los tipos de datos y la conversión. Entonces vamos a hacer file new file. Señor Aro, que recién se integra, debe instalar Sí. Python, ¿no? Sí, sí, disculpen, que ahorita me estoy descargando y lo estoy instalando. Y tiene que hacer el laboratorio que está en el inicio. Ahí le enseña a instalar las librerías, JSON y el Postman. Ya, y con respecto, disculpe, al CCNA3. Disculpe, ahorita estamos en Python. Después le ayudo porque se me acaba el tiempo. Ya, disculpe. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, define una variable x igual a 3 en el shell y si pone print x, en este caso le imprime, ¿no? Porque al hacer así asume que 3 es un texto, ¿ya? Pero si nosotros probamos esto que está acá, en el shell, mire, nos dio un error. Aquí dice traceback. En línea 1, error. Tipo de error. No puede solamente concatenar string, no enteros. Entonces, al ponerle así, le considera X como un número entero. Entonces, lo que hay que hacer es lo mismo, pero vamos a usar ahora el comando str. ¿Sí? El comando str, lo que hace esta partecita de acá es me convierte el valor de X que es entero a cadena. De tal forma que ahora sí me va a salir bien el print. ¿Sí? Si yo hago un type y pongo el valor de X, me va a salir que es un tipo entero. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? Chicos, ya. ¿Sí? Ya. Entonces también podemos convertir los números decimales, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo una variable número y a esa le asigno una división, 5 dividido para 2 me va a dar un número decimal. ¿Sí? Estoy asignando a esta variable num. Entonces esta variable va a ser de tipo flotante. Si yo mando a hacer el print y le pongo num, me va a salir un número, bueno, en este caso tiene solo un decimal. Vamos haciéndole el que nos dice ahí, 22 dividido para 7. Ya, si yo hago print de ese num, miren, nos sale un valor con muchos decimales. Y tenemos que darle el formato. Entonces van a poner print, paréntesis, abro comillas, tengo que abrir las llaves, poner 2 puntos, punto. Si yo quiero decimales, pongo 3F, 3 decimales. Cierro llaves, cierro comillas. O sea, esta partecita de abrir comillas, cerrar comillas, abrir llave, cerrar llave, y dentro poner 2 puntos, puntos, 3F, me da el número de decimales que yo voy a formatear para esa variable número que tiene un valor bien grandote, ¿ya? Entonces, miren, ahí me da
3 decimales. Si yo quiero hacer con 4 decimales, pongo 4F y me sale con 4 decimales. Si yo quiero poner con 2 decimales, pongo 2F y me sale con 2 decimales. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Sí, Inge. Ya, muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí. Para la siguiente clase, ustedes deben dominar esto. Si es que van a seguir practicando. Listo. Entonces, con esto daríamos por concluida nuestra clase. Muchas gracias. Inge, esta clase sí queda grabada. Sí, permítanme un ratito desactivar la grabación.